El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 17. Notas. Existen 1001 variantes en las que esta estrategia resulta útil. Así, cuando no podemos luchar con éxito contra su cuerpo de élite, podemos desbaratar su retaguardia y robar sus suministros, hasta causarle un daño tan devastador que se vea obligado a desplazar esas fuerzas de élite, abandonando a la presa que tenía cogida entre los dientes. Es decir, si no puedes herirlo en la cabeza, golpéalo en los pies. Al no revelar nuestra forma al enemigo, pero sí conocer la suya, podemos conseguir que se divida y entonces golpear cada una de esas unidades con una fuerza superior. Lenin aplicaba el principio de la separación de fuerzas en la estrategia política. Marchar separados, golpear juntos. En definitiva, Sun Tzu propone que si las fuerzas del enemigo son superiores, debemos evitar el enfrentamiento e intentar desunir su cabeza y su cola, impedir que vanguardia y retaguardia se protejan la una con la otra. Esta referencia al antiguo reino de Yue es uno de los argumentos más convincentes a favor de una adaptación temprana de El arte de la guerra y su atribución a Sun Gu, porque se dice que esta estratega trabajó hacia el año 500 para los reyes del reino Gu en su lucha contra el gran reino de Chu y después contra el estado vecino de Yue. En este pasaje parece aludirse a ese segundo conflicto. Sun Tzu aconseja incitar al enemigo a que nos ataque, obligarlo a actuar de modo que muestre sus puntos débiles. Para ello, podemos emplear todo tipo de recurso. Espiarlo, descubre los fallos en sus planes, examinar su manera de atacar y defenderse, o su reacción ante una determinada situación. Ponlo a prueba, provócalo. Descubrir sus debilidades y fortalezas, sus terrenos de vida y muerte, y conocer sus formaciones y organización. Haz su forma visible. Naturalmente, debemos dedicar el mismo esfuerzo a conseguir que el enemigo no obtenga esas informaciones de nosotros. Gracias a estos métodos, empezaremos a adquirir ventaja que podremos aumentar mediante el engaño y todo tipo de estratagemas. Hay que saber adaptarse a las circunstancias cambiantes para detectar qué se debe hacer a cada momento. Hemos de emplear un método, tener reglas y confeccionar planes, pero también ser capaces de modificarlos y elaborar otros según las circunstancias o la información. Por eso no se debe confundir una descripción con una verdadera explicación. Describir cómo una batalla victoriosa es fácil, pero saber por qué fue victoriosa es bastante complejo. De ahí que Sun Tzu afirme: todo el mundo puede ver cómo he alcanzado la victoria, pero nadie puede saber cómo lo he hecho. Del mismo modo que el agua se adapta a las irregularidades del terreno y fluye aprovechando lo vacío, aquello que no le ofrece resistencia, el buen estratega descubre, pone a prueba y se adapta a las condiciones del enemigo. Quienes han comentado la obra destacan esta adaptabilidad del agua que debe tener nuestros soldados y nuestras configuraciones. Pero muy pocos se dan cuenta de que la adaptabilidad del agua también nos ayuda a manipular el enemigo. Si es el enemigo el que imita el agua y se adapta a las dificultades del terreno, entonces podemos conducirlo mediante cebos, canalizaciones o surcos, hacia todo tipo de emboscadas y encerronas. Hay que entender, en su pleno sentido, la recomendación de no tener forma.
no solo consiste en mantener la invisibilidad, algo que pocas veces es posible, sino en crear formas engañosas que no permitan al enemigo hacerse un mapa mental de la situación a la que se enfrenta, para así sumergirlo en la confusión. Una estrategia que ha obtenido éxito en una batalla no garantiza que lo tenga en otra ocasión. Nuevas circunstancias, nuevas formas. Los 5 elementos son la tierra, el agua, el fuego, la madera y el metal. Todo cambia y nada permanece, por lo que debemos detectar los cambios, anticiparnos a ellos e incluso provocarlos. El mismo sentido tienen las metáforas del paso de las estaciones y del aparecer y desaparecer del sol y la luna. Sun Tzu se refiere a las estaciones y al sol y a la luna de manera metafórica, pues nos recomienda que no nos adaptemos a un ciclo recurrente y repetido. Si un estratega se mostrara tan previsible como la sucesión de los 5 elementos, o si imitara la regularidad del sol y la luna, sería una víctima fácil, puesto que revelaría una forma y un ritmo que el enemigo podría aprovechar. Además, se perdería el factor sorpresa. La importancia de la metáfora no está en las frases sucesivas de las estaciones o del sol y de la luna, sino en el cambio en sí. Los primeros 6 capítulos de El arte de la guerra se han dedicado a los planes y los preparativos militares, a la importancia de las formaciones o posiciones militares, a la energía potencial, a la elección del momento adecuado y a conocer nuestras fuerzas y debilidades, así como las del enemigo, además de al uso del engaño y de la astucia. Cuando todo lo anterior ha quedado resuelto, llega el momento del combate, donde se debe poner en práctica los planes y enfrentarse a la realidad en vez de a lo imaginado. A la hora de la batalla, la meteorología nos puede sorprender con una tormenta, el terreno con zonas llenas de fango en las que es imposible avanzar y nuestros soldados puedan reaccionar con terror incontrolable al ver un ejército enemigo más fiero de lo esperado. Debemos afrontar todo aquello que Clausewitz llamaba fricción, es decir, lo inesperado y lo imprevisible. El estratega debe ser capaz de convertir en recto, shi, lo torcido o sinuoso, yu, extraer lo bueno de lo malo y descubrir las ventajas de la adversidad. Lo torcido también se refiere a un camino que nos conduce a nuestro objetivo, pero puede ser inesperado, como el de Aníbal, cuando escogió la ruta más difícil para llegar a Italia. Como sucede siempre en el arte de la guerra, estos conceptos se aplican a la inversa al enemigo. Debemos ofrecer cebos y señuelos para que se desvíe de su camino o caiga en nuestras trampas y emboscadas. En muchas ocasiones es difícil elegir la línea de acción. Debemos llegar antes pero con el ejército debilitado, o llegar más tarde pero con una organización invulnerable al ataque del enemigo. Hemos de llegar con todo el ejército, pero descubrir que el enemigo dispone de la ventaja de asentarse en el campo de batalla y tendernos emboscadas. O bien debemos llegar antes con nuestras tropas de élite e impedir que el enemigo consiga una ventaja posicional. Tenemos que decidirnos por una guerra de posiciones o por una guerra de movimientos. Sun Tzu quizás se refiere a los señores feudales del territorio enemigo, aunque podría ser también, o al mismo tiempo, los de nuestro propio estado. Es decir, debemos intentar crear disensiones en nuestro enemigo y sus aliados, en cuanto, por lo contrario, mantener firmes y seguras nuestras propias alianzas. Los guías